Lo único que pudo experimentar David en el Salmo 55 fue mucho dolor. El dolor más profundo que puede experimentar el alma humana no es el que infligen los enemigos, sino el que viene de manos amigas, porque el amor traicionado deja una herida que ningún cirujano puede coser, decía Spurgeon en uno de sus comentarios. Los versículos 4 y 5 del Salmo 55 describen con una precisión casi clínica los síntomas del dolor por traición. Mire y verá que el versículo 4 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí. Y ese dolor tiene sede emocional, no solo racional. En el mismo versículo 4, en la segunda parte, dice: terrores de muerte cayeron sobre mí. Es el dolor que puede desencadenar angustia existencial. En el versículo 5 dice: temor y temblor vinieron sobre mí, y es la respuesta física del trauma, que son reales y se experimentan en el cuerpo. Y en la segunda parte del versículo 5 dice: horror me ha cubierto. Y el horror en hebreo implica un estremecimiento paralizante. Así que sigamos hablando acerca de la traición. Vamos a relacionarla hoy con los más cercanos, que son nuestra familia, y miremos por qué se presenta esta situación, por qué nos produce tanto impacto como en el caso de David. Así que escuche este devocional y deje que Dios hable a lo profundo de su corazón. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y usted está escuchando el devocional Maná. Un banquete de la mano de Dios servido a nuestra mesa, en donde podemos ser edificados, instruidos, enseñados. Si este devocional es bendición para usted, no solamente lo invito a que lo escuche, sino también a que lo difunda y lo comparta. Saludos a todos los que llegan al devocional por medio de todas nuestras redes sociales. Miren, cuando la Biblia habla acerca de la traición, habla de varios factores y yo quisiera tocarlos. O sea, ¿qué potencia la conducta de la traición? Dice este Salmo 55 en el verso 21, más blandas que mantequilla son las palabras de su boca, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y cuando uno lee el verso, aquí aparece el problema de la doble vida emocional y espiritual. La persona que aparenta una cosa, pero en su interior tiene otra cosa. Yo creo que el primer factor, que es el detonante más fuerte en el tema de la traición, del engaño, es la envidia. Y nosotros ya hicimos aquí con los salmos un ejercicio de estudiar la envidia a la luz del Salmo 37 y 73. Y decíamos que la envidia es uno de los pecados más destructivos porque corrompe las relaciones desde adentro. Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia convierte el éxito ajeno en una amenaza y lo distorsiona y lo destruye y rompe la unidad. Es tristeza por el bien ajeno y alegría secreta por cada caída. Así es definida la envidia. Otro aspecto, ¿por qué nosotros somos traicionados, engañados? Por el tema de la ambición y el deseo de poder. Y mire y verá que normalmente lo que hace la ambición y lo que hace el deseo de poder es sacar a la luz lo que tenemos por dentro. Por eso es que usted ve que las personas que están en cargos de poder y de autoridad se vuelven ambiciosas y ya nadie las quiere sacar del poder, nadie las puede sacar del poder porque terminan aferrados a él. ¿Qué hace la ambición y el deseo de poder? Lo que hacen es sacar esa naturaleza por dentro, esa naturaleza pecaminosa. Ahitofel era el amigo, el íntimo de David, pero él apoyó la rebelión de Absalón, el hijo de David. ¿Y sabe por qué?
porque Aitofel de pronto vio allí una oportunidad política. Santiago en el capítulo 3, verso 16 dice: donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Muchos, pero muchos de los conflictos que se viven hoy día nacen de un orgullo herido, de la necesidad de reconocimiento, de la competencia ministerial, del deseo de control. Así empieza todo. Cuando empieza una empresa, cuando empieza un proyecto y ven que alguien empieza a sobresalir, como que los celos empiezan a salir, como que ¿por qué todo el mundo le da el reconocimiento a este y no a mí? Y cuando se empieza a ver plata, poder, que la gente le rinde pleitesía a alguien y a otro no, ahí empieza a pasar todo eso. Y déjeme decirle que la carne inmediatamente sale a relucir. Otro aspecto, el tercer aspecto relevante que nos habla de por qué el engaño son las heridas internas no sanadas de las personas. Sí, porque una persona herida está buscando a quién herir. Absalón jamás sanó la amargura por la injusticia vivida con Amón y la pasividad de su padre, ¿se acuerdan? Acuérdense que uno de los hermanos de Absalón violó a una media hermana y su papá no hizo nada. Y eso se quedó allá. Se convirtió en un resentimiento personal de Absalón hacia su padre. Y eso se volvió un resentimiento político y terminó en este punto, en la rebelión. O sea que cuando la amargura no se trata, produce división, produce sospecha, manipulación, frialdad espiritual. Hebreos 12:15 lo dice muy claramente. Miren que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por eso es que a nivel familiar se producen todas las cosas que se producen. Por eso este tipo de situaciones son tan comunes a nivel familiar. Porque cuando se empiezan los negocios, cuando hay tratos y de por medio hay plata y hay poder, hay amarguras, hay asuntos no resueltos. Mi hermano me hizo esto, pasó esto con tal persona y así es. Entonces todo en el camino como que se cobra. Llega el día donde tengo la manera de vengarme, de desquitarme. Tremendo, ¿no? Este tema que estamos conversando el día de hoy. A mí me parece tenaz, porque, como les digo, yo he tenido la oportunidad de oír muchas historias. Y son historias tristes, porque dividen familias enteras. Siempre uno tiene que examinar su corazón, porque el cristiano tiene que entender que lo que uno tiene que exponer cada día delante de Dios es su corazón, porque es que en el corazón es donde se teje, se maneja todo. Si uno guarda las cosas, tarde que temprano salen a relucir, y a veces no salen a relucir de la mejor manera. Cuando salen a relucir en venganzas, salen a relucir en esto, en traiciones, en engaños. Porque como no abrimos el corazón, no sanamos, no restauramos, sino que nos quedamos con todo guardado, entonces creo que por eso me parece tan importante estos tres detonantes: las heridas, la ambición y la envidia. Porque creo que a nivel familiar eso se teje mucho. Yo quiero decirle a los hermanos, hablarle hoy a los hermanos, mire, entre los hermanos lo que menos debe haber es competencia. Entre los hermanos no se trata de a quién le va mejor, quién brilla más, quién sale más adelante. Somos hermanos, somos una sangre, tenemos un apellido y lo que tenemos que buscar es el bien de todos, y tenemos que procurar que todos estén bien y ayudarnos y cuidarnos y respetarnos. Eso es el verdadero trato de hermanos, pero no dejen que ninguna situación escale y que alguna situación no resuelta lo que haga es alejarlos los unos de los otros. Dentro de esto hay algo que me llama la atención, y es que uno a veces no se da cuenta, y la Biblia lo menciona. La Biblia habla como de cuál es el perfil de esas personas que muchas veces quieren engañar, y uno a veces no se da cuenta porque uno cae en el mismo error.
le voy a mostrar desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué la Biblia? Alguien un día me preguntó, porque hay un versículo en Jeremías que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y alguien me dijo que ese versículo le parecía muy cruel, muy duro. No, mire, cuando uno llega a historias como estas es cuando se da cuenta qué está diciendo la Biblia. Y otra vez, yo no estoy invitando con el tema de que estoy tocando en este devocional esta semana a que nos volvamos prevenidos, recelosos, a que a toda hora estemos como a la defensiva. Pero también los invito a que salgamos a veces como de la inocencia en la que queremos vivir. Tal vez usted sea una persona buena, que busque el favor de otros, pero no todo el mundo está pensando en los mismos términos suyos. Y hay gente que lo que va a hacer es aprovecharse. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo le decía a ustedes ayer, no es que uno desconfíe de las personas, uno desconfía de la naturaleza pecaminosa de las personas. Porque las personas sí pueden cambiar. Las personas sí pueden mostrarse de una manera y terminar siendo de otras. Entonces, cuando uno conoce la naturaleza humana desde la Biblia, conociendo su propia condición, es que uno se da cuenta. Y uno dice, bueno, entonces hay que llegar con más calma a las relaciones, con más tranquilidad a las relaciones. Miremos, por ejemplo, cuando el mismo versículo 21 que les mencioné ahora al comenzar, cuando dice, porque me llama mucho la atención lo que dice el verso 21, dice, los dichos de su boca eran más blandos que mantequilla, pero guerra había en su corazón. Sus palabras eran más suaves que el aceite, mas ellas eran espadas desnudas. ¿Sí? Mire y verá, todo estaba oculto, todo estaba guardado. Es el comportamiento doble de las personas. ¿Qué hacemos? Miren, ¿cómo identificamos este tipo de situaciones? Primero, a la luz del texto que acabo de leer, yo diría que hay varios puntos en los que yo puedo darme cuenta del engaño. Primero, es el lenguaje adulador de la persona que quiere engañar. O sea que en este primer punto, el traidor rara vez se anuncia. ¿Por qué? Porque es una persona que habla bien, que alaba, que construye confianza. Y eso es lo delicado. Porque, insisto, usted puede ser una buena persona, tener un buen corazón, y entonces usted se abre del todo y usted le da toda la confianza a la otra persona y le entrega claves y ahí es cuando está el error. No, la confianza se debe construir, pero siempre deben haber puntos donde, por ejemplo, mire, les voy a mostrar un ejemplo que sucede mucho en las empresas, que a la hora de tomar decisiones, sobre todo en el punto de vista económico, hacer una transacción, hacer un pago, hacer un giro, debe haber una autorización previa. Sí, deben haber unos requisitos. ¿Quién hizo este pago? ¿Dónde está el sustento de haber hecho este pago? Y entonces alguien podría enojarse y decir, pero ¿por qué si yo voy a hacer un pago me exigen que yo? No, él no se enoje. Cuando se trata de construir confianza, precisamente ahí está el secreto de la confianza. El secreto de la confianza es, hagamos las cosas, pero hagámoslas bien y hagámoslas transparentemente. Y por eso, para evitar que el corazón algún día se nos dañe y terminemos desviando un dinero, haciendo un pago que no es, o trasladando fondos a otra parte, pues lo mejor es que siempre haya una condición en ese sentido. Porque si usted verá el poco de historias que haya en ese nivel, de gente que termina evadiendo dinero y robando de esa manera. ¿Por qué? Ojo con eso. Porque la persona aduladora, la persona que todo el tiempo habla bien, alaba y está tratando como de, tenga mucho cuidado. Proverbios 26, del 23 al 26 advierte, como la plata escoria echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros con el corazón malo. Con su boca muestra el amor el que aborrece, pero en su interior pone engaño. Segundo, las personas que engañan usan la cercanía. E insisto en el tema familiar. Es que somos familia. Mire,
Si es familia y hay negocios, es cuando más de por medio deben haber cosas por escrito. Deben haber procedimientos. Deben haber cosas que las manejen otras personas y no una mano interior. ¿Por qué? Porque ahí es donde se presentan los asuntos. Se aprovecha la cercanía. El traidor necesita estar cerca para poder traicionar. Judas no podía haber dado el beso desde lejos. ¿Por qué? Porque la cercanía que da acceso. Y cuando la persona está cerca, obviamente, esa cercanía produce momentos de vulnerabilidad a los secretos. Y en el caso de David y Aitofel, claro, su asesoría le permite conocer los planes y las debilidades de David. Él sabía todo lo de David porque él era muy cercano. Entonces, cuando él empieza a hablarle a Absalón, él le da detalles de lo más profundo que él sabe. Él sabe. Y lo más tremendo es el tercer punto. Es esta persona siempre espera el momento oportuno. Entonces, primero, tiene un lenguaje adulador. Segundo, se aprovecha de la cercanía. Y tercero, el momento. ¿Sabían ustedes que la historia de traición yo les recomendé a ustedes que leyeran 2 de Samuel 15, donde estaba la historia de la rebelión de Absalón? Bueno, hay cuenta que eso fue planeado durante 4 años, lo dice el versículo 7 de 2 de Samuel 15. O sea, ellos prepararon, hicieron todo el ambiente y cuando llegó el momento ya todo estaba listo. O sea que el traidor no actúa impulsivamente, él acumula, mide, aguarda el momento y cuando llega el momento es porque ya el daño está hecho hace rato. Y eso se ve mucho en las divisiones de las empresas, de los negocios, de las iglesias. Hay alguien que empieza a hablar por debajo de cuerda y que empieza a decir y empieza a sembrar. No, aquí las cosas no están bien. No, esto aquí todo es un desorden. No, es que... Y habla y empieza como... Y con el tiempo ya lo que hace es decir, no, pues entonces, ¿sabe qué? Como aquí nada funciona, entonces abrámonos. Y el cuarto punto es la apariencia de espiritualidad, porque mire lo que dice en el versículo 14. Este amigo que caminaba en la casa de Dios junto a David era alguien con quien David oraba, con quien David adoraba. ¿Sí? Un hermano de la iglesia, un compañero del ministerio. Es lo que se llama tradición religiosa, de quien actúa bajo el manto de la fe. Y eso sí que es destructivo. Entonces, cuando uno mira todos estos casos, digo, wow, por Dios, mire con lo que estamos jugando. Mire a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, yo diría que la recomendación bíblica para todos ustedes es lo que dice la Biblia. ¿En quién tenemos que aprender a confiar? Solamente en Dios encontramos la confianza absoluta. Pero en segundo lugar, si uno habla de confianza, entonces la confianza debe ser algo que se construye en el tiempo. Solo en el tiempo, aprendiendo a conocer a las personas que están junto a nosotros. Bueno, que Dios hable a los corazones en este día, en esta mañana. Mañana seguimos trascendiendo en el tema. Y vamos a ver cómo Dios nos invita a que confiemos en Él, a que espere. Ese Salmo 55 le va a dar un giro porque David encontró un giro en el Salmo 55 y nosotros también lo vamos a encontrar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Wow, qué tremendo cuando uno se mete en estos temas de la naturaleza humana. Qué tristeza uno vivir a toda hora en función de examinar lo que hacen los demás, pero es la verdad, Señor. Es la naturaleza pecaminosa del hombre. Lastimosamente, siempre hay algo por detrás, siempre hay algo por averiguar. Y yo te pido, Señor, que nos enseñes tu palabra, porque tu palabra es la única que nos da sabiduría para manejar todas estas situaciones en cada momento. Yo te pido que tomes el trono, el control de nuestras vidas, que bendigas este día, que bendigas a cada oyente de Maná y que estas palabras que oímos en este salmo de verdad nos traigan restauración y nos den esperanza. Nos encomendamos a ti
y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Una aclaración con respecto a la cumbre. Los que todavía están entrando a inscribirse, es que ya en el lugar, o sea, nosotros seguimos con cupos, pero en el lugar ya se acabó el hospedaje. O sea, usted puede entrar a la página web e inscribirse, pero ya tiene que buscar alojamiento por su cuenta. Nosotros le podemos asesorar y le podemos ayudar con respecto a eso, pero ya en la página está bloqueado el lugar porque el lugar ya está completamente lleno. Pero pues como le digo, hay muchos sitios de hospedaje alrededor. Usted puede venir a la cumbre y hospedarse en un lugar cercano. Nosotros le podemos asesorar al respecto. Mañana nos encontramos en otro nuevo tiempo devocional. Bendiciones para todos. En Lucas 5, Jesús llevó a unos pescadores al límite de sus fuerzas. La red se llenó tanto que empezó a romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca: «Vengan a ayudarnos». Y juntos levantaron la pesca. Esa escena todavía nos habla hoy. El mar es inmenso. A veces nuestros recursos son solo una barca. Pero cuando se unen varias barcas, la red se estira y se vuelve más liviana, lo que ayuda a nuestra misión. Dios no nos llama a competir, sino a compartir la carga. Por eso en Hechos 16 vuelve el mismo clamor: «Pasa y ayúdanos». Y la Biblia insiste: «Mejores son dos que uno, y el cordón de 3 dobleces no se rompe». La obra de Dios es de familia. Oramos, vamos, enviamos y sostenemos. Por eso te decimos a ti: ven y ayúdanos. Te invitamos a nuestra Cumbre Mundial de Discipulado 2026 para que sigamos estirando la red. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.